que se quede en nosotros y así podamos exponerla en el momento preciso que sea necesario para las personas que necesitan de ello, Santo Padre. Te rogamos pues que nos ayudes y quema los labios de nuestro hermano expositor con el carbón encendido de su altar, Santo Padre. Ayúdale, Señor, dale las fuerzas necesarias para hacer ese trabajo, Santo Padre. Ponle palabras precisas para que Él pueda usar, Señor, ese hermoso libro, Santo Dios, donde tú nos has dejado tu santa y poderosa palabra, Santo. Todo esto te lo pedimos, Santo Dios, reconociendo que somos pecadores, pero te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, así puesto de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Heriberto que trae el mensaje el día de hoy. Por ahí le pido a algunos de mis hermanos o hermanas que me puedan auxiliar con nuestros hermanos que nos visitan, ¿verdad? Para que vea lo que nuestro hermano hoy va a exponer. Pues sí, está escrito en la Biblia, ¿verdad? Porque a veces otras partes nomás leemos y no sabemos si es lo que dice realmente la Biblia, hermanos. Por ahí vamos a recibir así de puesto de pie a nuestro hermano Heriberto. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Hagan favor de sentarse. Vamos a escuchar en San Juan capítulo 5, verso 39. Vamos a escuchar a un discípulo, un apóstol de Jesucristo, como dice San Juan 5, 39. Amén. Amén. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, que es Jesucristo. Y en ellas se encuentra la vida eterna. Dense cuenta que el pueblo de Dios que está aquí escudriña las Escrituras. Pero el mundo tiene más información del diablo que todo de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque no quieren nada con la Escritura. No quieren saber nada. Pero Dios sí quiere que nosotros heredemos la vida eterna, y por lo mismo escudriñando las Escrituras, hermano. Ahora vamos a ver Proverbios capítulo 14. En el capítulo 14 de Proverbios, versículo 12, ¿qué dice? ¿Cuál es la causa que escudriñemos las Escrituras? Para darnos a conocer qué hay en la Escritura. 14, 12. Amén. Hay caminos que al hombre le parecen como bien derechos. ¿Por qué les parece derechos los caminos que hay? Miren, aquí la gente camina en una enseñanza que se ve bien derecho. ¿Por qué?
Porque en esos caminos que no son derechos y que el hombre les parece derechos, y la finalidad de llevarnos a la muerte del alma, desde luego, estamos hablando del alma. ¿Por qué parecen derechos? Porque todos creen en Dios y todos tienen la misma Biblia. Porque no hay otra Biblia. Entonces, ¿quién está trabajando ahí? Es como se dice, hay doctrinas que al hombre le parecen derechas a la salvación, pero no, derechas a la muerte. Nomás que aquí dice caminos. En una doctrina, en cada doctrina camina la gente. Pero el fin de ellos es muerte. Estos caminos, vamos a ver cómo trabaja tanto, quién es el que está trabajando haciendo muchos caminos, porque hay por cientos de doctrinas en donde camina la gente en esa enseñanza. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, vamos a ver quién hace esto. Sí, amén. Amén. El Dios de este siglo, hay un Dios en la tierra, aquí. Y ese Dios hizo bastantes caminos, bastantes doctrinas, que es sinónimo a doctrina, a enseñanza. El camino, sinónimo. Sinónimo porque nuestro Señor Jesús también nos dice de doctrina y nos dice de camino. Entonces, este Dios de esta tierra, el Dios de este siglo, es el que se encarga de hacer caminos y caminos y caminos para que el mundo se pierda. Pero el Dios de arriba, texto que hemos conocido en San Juan capítulo 7, versos 16 y 17, dice: la doctrina que yo traigo, a ver, el Dios de arriba, ¿de dónde viene la enseñanza que Cristo trae? Respondiendo Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El verso 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina viene de Dios o yo hablo de mí mismo. En San Juan 14, para que la enseñanza que viene del Dios Altísimo, a lo que habla Él, que en Él va la enseñanza de la salvación, también dice en San Juan 14, verso 6, como dice. Sí, amén. Amén. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy el camino de la verdad que conduce a la vida. Como está hablando lo mismo, dice, hablando Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió.
O sea que camino, a doctrina o enseñanza son palabras sinónimas. Para que entendamos de la mejor manera cuál de todos los caminos vamos a escoger para salvación, desde luego. Y ahora vemos un profeta que se llama Jeremías, capítulo 6, verso 16. El hombre que le interesa su salvación y quiere saborear los días de su vida a bendición y no a maldición, tiene que preguntar, como dice Jeremías capítulo 6, verso 16. Hey. ¿Más no dijeron? ¿Más dijeron? Muy bien. Algunos nos ha gustado la doctrina, pero se han regresado. Dicen, no andaremos. Y algunos se quedaron. Por eso dice, primero, cerciórate, escudriña la escritura. Y pregunta. ¿A dónde vas a preguntar? A la escritura. Por eso dice el profeta Jeremías. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad de la senda antigua, o sea, de la enseñanza. ¿Desde cuándo será la doctrina que trae Cristo? Del Padre. O sea, ¿desde qué fecha será el Padre? Porque si el Padre no tiene fecha desde que es, menos la doctrina. Porque desde que es el Padre, es la doctrina. O desde que es la doctrina, es el Padre. Y este camino que trae Jesús, o la enseñanza, no hay fecha. En cambio, los caminos del Dios de este siglo, de este mundo, todos tienen fecha. La primera que salió fue en el 538 por el emperador Constantino. Y de allí se desprenden cientos de caminos. Por eso es bonito escudriñar la escritura para cerciorarse qué voy a hacer con mi alma. Porque yo soy responsable de la salvación de mi alma y de los que me rodean. Siempre debemos de decir que la doctrina que trae Cristo viene de arriba, no es de abajo. Entonces vamos a seguir viendo. Pero también debemos de conocer la enseñanza que dice, pregunta por las sendas antiguas. ¿Y qué da a entender con esto? ¿Quién anduvo en las sendas antiguas? Porque primero me debo de preguntar cuál es la senda antigua. Bueno, pues es la enseñanza de Dios desde que Dios trajo el evangelio. A Abraham lo trajo. ¿Y quiénes son los que anduvieron entonces en esa enseñanza antigua? ¿Podemos dar información? Claro que sí. Génesis capítulo 5. Vamos a ver este pasaje, es importante. Los que pisaron las sendas antiguas. Génesis capítulo 5. Ahora vemos el versículo
Y de ahí hay muchos personajes en adelante que vivieron esa senda antigua. A ver, ¿cómo dice? El verso 21. Un personaje que anduvo en la senda antigua, y de esa debemos de preguntar también. Dice así: y vivió Enós, no Enós, porque uno es Enós y otro es Enosh. Y vivió Enós 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enós con Dios. ¿O sí? El verso 22. Caminó Enós con Dios. Después engendró a Matusalén 365 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enós 365 años. Verso 24. Y caminó pues Enós con Dios y desapareció, porque se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó Dios. ¿Les interesa esa senda? Esa es la senda antigua. Pregunta por la senda antigua. Y no nomás ese personaje. Tenemos, por ejemplo, a Noé. Pero vamos a ver aquí. Y de esta forma estamos participando hoy en día de la senda antigua que pisaron aquellos hombres, o la enseñanza antigua. Y estamos caminando ¿con quién? ¿Con quién caminó él? Y si nosotros tenemos la misma enseñanza, ¿con quién estamos caminando? Y después, ¿qué va a pasar? Al morir, cuando yo deje de existir, desaparecí. Es lo que pasó aquí. Anduvo Enós con Dios. Su vida fue de ¿cuántos? 365 años, y anduvo con Dios y desapareció. Es lo que está diciendo, que mientras vamos en este mundo, en la senda antigua que pisaron aquellos hombres, entre tanto vamos caminando, pero tenemos que desaparecer sobre la faz de la tierra para la resurrección en Cristo Jesús. Y tenemos también aquí, por ejemplo, en donde dice que, vamos a seguir leyendo, ¿cómo dice que era Noé? Aquí está. Dice, sí, sí, pero estamos considerando ahorita el 8. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Hermanos, ¿qué estamos haciendo ahorita? Hallando gracia en los ojos de Jehová por la enseñanza de Jesucristo, por la enseñanza que aquellos hombres anduvieron para encontrar gracia. Aquí lo dice. Dice, vamos a seguir. En cambio,
cómo vivieron estos hombres. Desde ahí se desprende un grupo desde el 5 en adelante, y esto, al venir Noé en el arca, pasa esa senda antigua en el arca, Noé y su familia, y por eso vivimos, porque hay un remanente que fue salvo por las aguas y en la doctrina de Dios. Pero también vamos a ver a Job. Hay una senda. Ahora vamos a un profeta que se llama Job. Hay dos sendas. Como lo que acabamos de considerar, hay dos caminos, el bueno y el malo. Siempre va a haber dos cosas para que nosotros sepamos balancear y pensar por dónde le vamos a dar. Como dice Job en el capítulo, a ver, vamos a ver. Aquí lo voy a encontrar. Pero vamos a buscar el libro de Job en el capítulo 22, verso 15. Job, capítulo 22, verso 15. Job, capítulo 22, verso 15. Sí. No, adelante. Ay, nada más. Ahí. Vean ustedes cómo hay dos caminos, por decirlo así, y dos sendas. La primera, escuchamos que aquellos hombres que caminaron con Dios, que muy extenso para explicarlo, porque muchos hombres cruzaron a la salvación en esa senda antigua de Dios. Pero esta es otra senda que los hombres siguieron. Por eso hace una pregunta: ¿quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de su tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, ¿verdad? Y sigue diciendo: la senda mala desde antemano, desde cuando Caín mata a Abel, desde ahí se desprende una senda criminal. Y ahora, para que hoy en el mundo muchos Caínes quitando vidas, cosa que está prohibido, para que prohíbe el Señor quitarle la vida entre humanos, porque le trauma o le corta la existencia y no podrá lograr su salvación. Por eso está prohibido, no llegará a viejos para que se purifique conforme a la palabra de Dios. Por eso está prohibido que sigamos la senda
de los malos. Y sigue diciendo, ¿qué les hacía Dios? ¿Qué le decían a Dios? Apártate de nosotros. Pues sí, como les decía yo, que el mundo tiene más información de lo que le gusta que de su salvación. Y dice, ¿qué les había hecho el Omnipotente? Habíales él hinchido sus casas de bienes, sea embargo el consejo de ellos lejos de mí, dice. Pero ahora dice el verso 19, verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo. Hermanos, así que estamos viendo cómo trabaja el Dios de esta tierra, caminos y caminos para que el hombre se pierda y dude. Dice, ¿a dónde estará la buena enseñanza? Y se encuentra uno desorientado, ya no sabe ni para dónde darle. Y dice, hay gente que muere pensando se va a quedar, y dice, mejor yo no le doy para ninguna parte, mejor me quedo aquí, y ahí muere, hermanos. Pero el hombre de Dios busca el camino recto, busca la senda antigua del bien que pisaron los hombres siervos de Dios. Ahora bien, vamos a ver lo que dice San Pablo en el capítulo 9. Vamos a ver, Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios. Aquellos, cuando todavía no conocemos y estamos en caminos que Dios no puso, sino que los hombres. Primera de Corintios capítulo 1 verso 14, cuando uno no conoce. ¿Cómo dice? ¿Cómo estamos? Cuando seguimos un camino que conduce a la muerte. Primera de Corintios 1:14. ¿Sí lo tenemos? Bueno. Entonces no es 2:14. Sí, es cierto. Amén. Cuando yo no conocía la palabra, estaba en caminos torcidos. Y dice aquí en esta versión, ¿cómo estaba yo? Mas el hombre animal
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locuras y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. Ajá. Entonces, cuando andaba yo anduve en falsas doctrinas, y entonces me di cuenta que ya no sabía para dónde darle, pero escudriñando la Escritura, primera de Timoteo 4:1. Ahora, ¿para dónde le voy a dar? Como dice primera de Timoteo 4:1. Amén. Apostatarán. Ajá. Ah. Entonces, hermanos, aquí me puse a pensar, ¿para dónde le voy a dar? Porque dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la doctrina que yo traigo no es mía, sino vengo desde el Padre que me envió. Y aquí me encuentro doctrinas de demonios. Y si una es de Dios, las otras de quién serán. Entonces estamos viendo bien clarito. Aquí hay al escoger y de llevar a dejar. Entonces depende de cada persona. Y vemos como la salvación es personal. El hombre tiene que escoger su destino. Y Dios nos puso un destino de bendición y no de maldición. Y por eso estamos aquí, en el sentido de la bendición. Y vamos a seguir viendo aquí. Dice, en el capítulo 7, verso de aquí mismo de primera, es primera de Corintios, vamos a verlo. Vamos a buscar ahora primera de Corintios. Ya vamos a ir terminando, dice primera de Corintios, capítulo 7, verso 19. ¿Qué debemos de hacer en el camino del Señor? Dice en el capítulo 7, verso 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Eso es todo, hermano. Así que claro que está que había una controversia entre los judíos que se circuncidaban al 8º día y decían, no queremos que entren al templo los incircuncisos. Y vamos a dar el pasaje donde dice en Hechos capítulo
20. Vamos a buscarlo. El verso 18. Donde dice permítanme, a donde dice que a San Pablo lo sacaban de las sinagogas porque había metido los gentiles al templo de Dios. Sí, 21, 28. A ver, vamos a ver. Dale paso. Amén. Aquí estaba el detalle y el peligro para nosotros. No podíamos participar en la enseñanza de Dios. Había una controversia tan terrible y fíjense nada más. Porque los gentiles pues estaban, pues como que se desconocían los gentiles, nuestra raza, nuestra nación gentil. Y tenían razón porque nuestro Señor Jesús hablaba unas palabras fuertes que en veces nosotros como que son pesadas, pero nos decía: el pan no es para los perrillos, sino para los hijos de Dios. Pero por la sangre de Cristo pasamos a ser del pueblo de Dios y ahora participamos del pan. Pero hubo controversias porque el pueblo de Dios es muy celoso, es muy pulcro, quiere decir muy limpio, muy celoso. Cosa que después nosotros, cuando vamos aprendiendo la escritura, sí nos vamos apartando de las contaminaciones. Bueno, pues ya nomás voy a dar otro pasaje. Como el hombre en veces, si no escudriña la escritura, no va a entender nada, por la razón de que pues está sin conocimiento. Y entonces yo entraba en esas casas de oración, pues ninguno me decía no entres, pero no me daba cuenta a qué entraba. Y vamos a ver, dice Levítico capítulo 20, verso 25, último pasaje. Y ahí empieza. Y empezamos. Miren, hermanos,
La comida de todo ser viviente es la vida. Sea espiritual o sea material. La comida que saboreamos entra por la boca. Y Job dice bien claro en el capítulo 33, verso 4, dice: el oído prueba las palabras como el paladar prueba la comida. Entonces aquí la vida está empezando a saborear viandas, como también la buena comida que trae Cristo, el pan espiritual para nuestra alma. Aquí dice Levítico 20, verso 25, nos vamos a informar ahorita de la comida material. Para empezar, ¿a qué nos conlleva? ¿Quién lo tiene por ahí? Levítico capítulo 20, verso 25 al 26. Sí. Ah, está ahí, gracias. Escuchemos bien una vez más. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras personas con los animales, ni las aves, ni ninguna cosa que se va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. Aquí la doctrina de Cristo, aquí no se comen ranas, no se comen culebras, no se come cerdo, no se come sangre, no se come cebo. ¿Cuál es la finalidad? El verso 26. ¿Cuál es la finalidad? El verso 26. Habéisme pues serme santos, porque yo soy santo. ¿Verdad? Porque yo soy santo. Sois santos, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hermano visitante, te invitamos en Jesucristo nuestro Señor, aquí todos tus hermanos. ¿Quieres ser del pueblo de Dios? Aquí nos enseña Dios a comer viandas, para que disfrutes con tu esposa una vida de bendición por una razón, o por muchas razones. Primeramente, para que sea santo. Pero yo que iba a creer que entrando a una doctrina llevaba yo ese pensamiento para ser santo. No, yo entraba. Pero ahora, hermano mío, que has estado entre tus hermanos, hermano, te invitamos lo que dice Dios, que seamos su pueblo, apartados de todos los pueblos. Por la razón que el último pasaje ahora, Isaías 66, verso 17.
Sí, hermano. Ah. ¿Qué se entiende por talado? Cuando yo voy con la máquina en el pasto, va haciendo pedazos el pasto. El hombre empieza a talarse desde aquí. Dice, le cayó un tumor canceroso aquí en la cabeza. Y es peligroso porque tan puede vivir si le sacamos ese tumor. Y el médico le dice, tienes prohibido comer carne de cerdo. Le sale tumores en el pie o a donde quiera. Y entonces, como ya la doctrina pues la conocí todavía joven, dije yo, no, pues, ¿cómo le voy a servir a mi esposa si me falta y no puedo trabajar? O mi esposa le cae una enfermedad a causa de no comer limpio y se llega a morir, o bien queda inservible, porque el cáncer por comer cosas inmundas. O sea que comiendo animales que Dios puso aparte, de estos vas a comer de los limpios y de estos no. Sí, entonces dice Dios, si comes animales inmundos, le abres la puerta a las enfermedades. Y entonces no tenemos salud. Y la base de la vida es la salud. Hermanos, pues que el Señor nos siga bendiciendo y sabiendo, sin dudar, que somos pueblos del Señor. Paz a vosotros.